Fíjense que en una presentación hay una serie de datos que están como establecidos de antemano socialmente, que yo tengo que proponerle al otro como un conocimiento que se supone que el otro está esperando. Esto que decís de la relación, ¿no? Tiene que ver con eso. Me estoy presentando en qué contexto, en qué circunstancia. Me acomodo a esa circunstancia en mi presentación. Y rescato la palabra circunstancia, vamos a volver mucho sobre esto. Tengan siempre presente esto que decía Ortega y Gasset, que uno es uno y su circunstancia. Porque también tiene que ver con esta condición de sujetos que tenemos. Estamos siempre sujetos a un contexto, y ese contexto, en nuestro caso, siempre va a ser un contexto social. Cuando yo me presento con la palabra, en realidad estoy haciendo una redundancia. ¿Por qué? Porque ya estoy presente. Yo ya estaba presente antes de abrir la boca. Cuando abro la boca y hablo de mí, en realidad estoy haciendo una representación en el doble sentido de lo que uno entiende por una representación, un mapa, un dibujo, un discurso, y un volver a hacerme presente. En este volver a hacerme presente hay un desplazamiento que usualmente no consideramos, pero que es muy interesante, que tiene que ver con la semiótica. Porque el discurso que a mí me representa no soy yo, es un discurso, es un significante. ¿Sí? Pero yo soy algo diferente del significante. Pero en la dinámica comunicacional tiendo a presuponer falsamente, inconscientemente, que eso que yo digo de mí es lo que yo soy. Y que no hay tutía, que ya te expliqué claramente lo que soy y, parafraseando a la compañera, eso es todo. Y acá viene el gran conflicto. Yo puedo proponer lo que se me dé la gana de mi persona. Les puedo contar una historia muy bien armada, muy bien inventada, una historia en la cual yo creo respecto de mí, mi historia. O les puedo contar muchas historias, porque en realidad sabemos que todos tenemos un poquito de trastorno de personalidades múltiples, ¿no? No actuamos todo el tiempo igual. Depende del contexto, actúo de una manera o de otra. Bueno, eso es tener personalidades múltiples. Más o menos lo tenemos dominado, por eso vamos como personas normales por el mundo. No digo todos, digo algunos. Pero en el fondo, cuando uno habla de patologías psíquicas, lo que está diciendo es que hay gentes que tienen desviaciones que uno también tiene, solamente que ellos la tienen full time. Y uno lo tiene part time, más o menos controlado. Pero tenemos personalidades múltiples o en realidad mostramos la parte de nuestra personalidad que nos conviene. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo primero es que no sabría decirte si es la que nos conviene o es en aquella en la cual creemos en un momento determinado. No sé si siempre es especulativo, muchas veces sí, pero muchas veces actuamos naturalmente, variando en función del contexto, y no lo hacemos como una estrategia razonada, nos sale de esa manera. La otra cuestión es si son distintas facetas de una misma personalidad o si son distintas personalidades. Es una buena pregunta y no sé si tiene una respuesta. Probablemente tiene muchas respuestas posibles. Y yo creo en las funcionalidades. Digo, en términos psicoanalíticos incluso me atrevo a decir, si bien yo no soy especialista de esa área, que en el momento en que una múltiple personalidad genera una patología, o sea, una contradicción con la cual necesito lidiar y no sé cómo, ahí es donde algo empieza a funcionar mal.
Si todas esas distintas personalidades son suficientemente armónicas, uno habla de personalidades que se complementan. Y entonces, como se complementan, uno tiende a pensar que es una personalidad en sus distintas facetas. Pero somos seres contradictorios. La contradicción también está en la naturaleza del coso humano y por eso es interesante ser cientista social, porque nuestro objeto de estudio es muy complejo, ¿no? No vayan a pensar que porque no nos dedicamos a la física cuántica la tenemos fácil. Me quedó una duda porque usted dijo que eso que presentamos no somos en realidad. Claro. Pero ¿no será que es una parte nada más de lo que somos? O sea, es, pero una parte. No, porque, y acá voy a la semiótica y a la psicología lacaniana. Lacan te diría, en el preciso momento en que vos nombrás algo, eso que nombrás deja de estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos socialmente con discursividades de distinto tipo. Cuanto más representativa es la discursividad, estoy hablando de la palabra, más fuerte ancla la palabra en ese fenómeno de desplazamiento. Yo puedo hablar, por ejemplo, de mi gato y puedo describir, cómo es mi gato. Me refiero al gato animalito, no vayan a pensar cualquier cosa. No estaba hablando de ningún expresidente ni de señoritas de vida fácil. Yo puedo describirlo, puedo contar sus hábitos, puedo decir cuántos años tiene, su nombre y demás. Y ustedes van a ir imaginando ese gato. En realidad cada uno va a imaginar un gato diferente, por mejor descripción que yo haga. Y todos se van a equivocar porque lo cierto es que yo no tengo ningún gato. Es decir, el discurso va por un lado y la realidad va por otro. Lo pongo en un caso extremo que es el caso de la mentira o del engaño, donde la palabra genera realidades que directamente no tienen vinculación con la realidad. Aunque hasta ahí nomás, porque mi hija sí tiene un gato y yo por ahí estoy pensando en ese gato de mi hija. También podría ser que yo no tuviera hija y que estoy inventando también esto. Pero se refiere a que no existen porque en realidad las palabras nosotros las inventamos, o en qué sentido decir que no existe tal gato o tal. Porque en el momento en que yo empiezo a hablar de algo, la transmisión de sentido se concentra en la palabra, y la palabra no es aquello que la palabra representa o aquello a lo cual la palabra alude. El significante se presenta con tanta fuerza a la conciencia que desplaza aquello a lo cual remite. Es una cuestión muy sutil. Nosotros estamos, cuando yo les decía de las posibles definiciones de lo humano, tiramos una, ¿no? El hombre es un animal racional. Otra muy común, el ser humano es un animal social. Pero podríamos indagar en otras, y el ser humano es un animal lingüístico. Es el único animal que construye un lenguaje, y lo construye de manera absolutamente arbitraria, y lo incorpora con tanta fuerza que nos resulta difícil inclusive pensar si no es en términos lingüísticos. Esto conlleva a que nos cueste imaginar que la palabra sea algo diferente de lo que la palabra nombra, pero efectivamente es así. Y cuando uno se ve obligado a hablar de uno mismo es donde más se ve esta cuestión, donde más claro queda que yo estoy construyendo una historia en relación a mi persona, pero esa historia es arbitraria. La inventé yo. Y si le pregunto a mi mamá, que me conoce mucho, les va a contar una historia distinta. Y si le preguntan a mi ex, les va a contar una historia absolutamente distinta. Pero si le preguntan a mi actual pareja, también, y así, etcétera, etcétera, etcétera.
Y te digo más, según quien te pregunte esto, presentate, si lo hace el docente, si lo hace una persona que te gusta y te interesa como potencial pareja, si sucede en una entrevista de trabajo, vos misma vas a cambiar ese relato. Lo cual de alguna manera deja en claro que nos presentamos, nos representamos a través de construcciones. Volvemos sobre la pregunta de qué es la realidad. En realidad nos estábamos preguntando qué es lo humano, pero las dos preguntas están muy relacionadas. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que es? Cuando hablamos de realidad, de esto que percibimos como la realidad, pero no nos alcanza con percibirla, la realidad. La comunicamos también. Digo, cuando percibimos algo nos vemos como compelidos porque somos animales sociales, a cotejarlo con lo que ve el otro, a ofrecérselo al otro como parte de nuestro relato. Entonces, esta cuestión de las construcciones nos atraviesa de manera definitiva como sujetos sociales. No podemos hablar de absolutamente nada sin que eso suponga una construcción que, ¿dónde nace? ¿No? Es como hablar del huevo y de la gallina. Digo, es tan intrincado que sería muy, muy difícil encontrar la punta de ese ovillo. Uno podría decir que el niño, el bebé, inevitablemente se cría en un contexto que es social y ahí aprende. Pero la percepción de ese bebé es previa al aprendizaje o simultánea. Entonces hay una percepción, hay una culturalización, hay una historia, una memoria, ¿no? Esto estuvimos hablando en la clase pasada. Hay una identidad que se construye desde lo que yo les propongo y desde lo que ustedes perciben. Y está el conflicto, como habíamos visto en nuestra clase anterior. ¿Qué pasa cuando no coincide lo que yo quiero decir de mí con lo que ustedes dicen de mí? Yo digo que soy una buena persona, ustedes dicen lo contrario. Digo, no, es un ejemplo. No quisiera que piensen lo contrario. Créanme, soy una buena persona. Voy a hacer lo posible para que me crean. Y esto es verdad, siempre hacemos lo posible para que el otro nos crea. A veces no sale para el ojete. Por eso es que uno tiene una ex, porque hizo las cosas mal, o porque no las hizo como el otro esperaba que fuesen hechas. ¿Por qué siempre termino hablando de mi ex? Bueno, eso lo vamos a dejar para algún otro momento. Y esta parte la voy a borrar del video para que mi actual pareja no vea esto, precisamente. Porque son construcciones. Y yo también construyo discursividades respecto de mi persona que tengo que cuidar cuando lo pongo en línea, ¿no? Ahí aparece otro elemento, el yo digital, pero eso lo vamos a dejar para otro teórico. Espero que no sea demasiado caótico, pero eso es como un brainstorming el recorrido, es ir viendo la complejidad de ese ovillo que tiene muchas puntas desde donde uno puede ir tironeando. No hay una sola punta. Entonces, recapitulando, siempre que hablemos de algo o de alguien, vamos a estar remitiéndonos a una construcción discursiva. Y ese es uno de los grandes ejes que vamos a trabajar. ¿Dónde se genera esa construcción discursiva? En nuestras percepciones, en nuestras emociones, en nuestras negociaciones con el otro. Esto es algo interesante, ¿no? En nuestras especulaciones respecto de lo que el otro va a entender cuando yo le diga algo.
porque ninguno de nosotros es absolutamente sincero con nadie. Y ahí también se ve la construcción, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo dijera la verdad y nada más que la verdad y toda la verdad? Traten de imaginarlo por un momento, una situación social, Ya le pasó a Jim Carrey en la película Mentirosos. Sí, había otra de un mundo donde donde todos dicen la verdad y alguien descubre que puede decir nada más que una partecita y manipularla. Y al mismo tiempo decimos que la sinceridad es uno de las grandes virtudes, ¿no?, que uno puede esperar de una persona. Pero no funciona así. Ahí hay un corrimiento del relato con la realidad. No podríamos estar con alguien que sea 100% sincero, aunque lo reclamemos. Y nosotros no seríamos nunca 100% sinceros, porque nos iría mal, socialmente no está aceptado, no funcionan así las cosas. Después, claro, los políticos nos mienten y nosotros los votamos. Eso es otra historia, o parte de lo mismo, habría que pensarlo, pero piénsenlo ustedes. A mí no me comprometan. Recién dije que también se construye mediante las emociones y ahí está el otro eje que es el de las culturas afectivas. Lo traigo ahora a colación porque es un tema importante y no quiero que quede como en última instancia, como último elemento. ¿Qué es este concepto de las culturas afectivas? A ver, voy a tratar de explicarlo de manera clara y concisa para que después lo puedan desarrollar en las comisiones y a través de la lectura de los distintos textos. Sería preguntarnos si lo que sentimos, porque somos un animal que piensa y pensar, según Descartes, también es sentir, somos animales emocionales. Si esto que sentimos es algo natural, determinado naturalmente o atravesado culturalmente. Cuando uno se enamora, por ejemplo, ¿a quién no le habrá pasado, no? Se enamora porque es algo que nos pasa porque somos humanos, porque está en nuestra genética y no importa que hayamos nacido en Argentina en el siglo XX o XXI, según el caso. Si hubiéramos nacido en Afganistán en el siglo XVII, ¿el amor es lo mismo? ¿Se vive, se siente de la misma manera? Bueno, la hipótesis que nosotros vamos a manejar es que no, que de alguna manera aprendemos a sentir en función del contexto social, por imitación, por diferenciación del otro, porque siempre que hablamos de un sujeto necesariamente estamos hablando de parámetros comparativos. Y entonces lo que le pasa al otro, o lo que el otro dice que le pasa, que no son la misma cosa, ¿sí?, inevitablemente me afecta. Así que estoy haciendo como una gran bola de contenidos dispersos, pero apuesto a esta metodología, a tirarles no un concepto para desarrollarlo en profundidad, sino a tirarles toda la bolsa de conceptos, que salgan los que tengan que salir y después que ustedes... Es como para que tengan el panorama general. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? Cuando uno dice que una persona es alta, o que una persona es baja, o que una persona es gorda, o flaca, o linda, o no tan agraciada, lo hace siempre en función de una referencia.
La idea de las referencias, de los mapas, de los mapeos, es algo que va a aparecer de manera redundante. Es nuestra manera de comprender el mundo a partir de marcos referenciales. Una persona por sí sola no puede ser ni alta, ni baja, ni gorda, ni flaca, ni linda, porque necesariamente todas estas son variables que se ajustan a una comparación respecto de un otro. Esto es más o menos claro, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto, ¿vos sos feliz? ¿No? Y de acá se van a terapia. Yo quería ahorrarles horas, pero de acá se van a... ¿Vos sos feliz? Contésteme quien quiera. De ratos, no todo el tiempo. Son momentos. ¿Eh? ¿Vos sí? Bien, bien ahí. Una vez... ¿Eh? Ella no va a terapia. Ya fue y por eso es feliz. Me da ganas de jugar y preguntarte, ¿pero cómo terminó esa terapia? ¿Un día le dijiste, voy a ser feliz, no vengo nunca más? ¿O te dijo, estás curada, anda por la vida, sé feliz? El proceso de la terapia fueron 2 años y medio horribles, pero la luz al final del túnel la probé en algún momento y salí. Bien. Sonó a aprobé un examen, ¿no? Más o menos. Claro. Sí. Una vez me pasó que dije algo así como lo que dije hace un rato, bueno, el amor, ¿quién no estuvo alguna vez enamorado? Y una chica desde el fondo del aula me dijo, yo. Y me quedé, ¿no? Porque uno desde el sentido común dice, bueno, qué sé yo, todos nos hemos enamorado alguna vez. Y después aclaró, y me resultó muy interesante la aclaración. Me dijo, bueno, en realidad me han pasado cosas, fue antes de la gestión, así que no tenía esa referencia. Me han pasado cosas, pero yo no sé si realmente eso es el amor. Porque por ahí el día de mañana me enamoro de verdad y me doy cuenta de que eso que me pasó hasta ahora, que yo podría decir, sí, bueno, me enamoré, en realidad no era amor, era otra cosa. Era una chica complicada, evidentemente, ¿no? Pero no está mal, no está mal. Es un poco lo mismo esto de soy feliz, y por ahí la pregunta es, bueno, definamos felicidad, definamos qué significa presentarse, definamos qué significa comunicación, definamos qué significa el coso humano. Definamos, porque si no definimos, cada uno le pone a ese significante el contenido que se le canta a las pelotas, perdón, ¿no? Y lo más probable es que no coincida con el contenido que le puso otro a ese mismo significante. Entonces, hablamos, pero no nos entendemos. Yendo al ejemplo del amor. Uno, en un momento de una relación, comete el atrevimiento, a veces fatal, de decirle al otro, ¿sabes qué? Te amo. 2 palabritas, 5 letras, muy cortito. Y es el principio de una serie de malos entendidos que, agarrate, no sabes a dónde te puede llegar a llevar. Entonces, 20 años después, uno de los dos le dice al otro, pero vos me dijiste que me amabas. Sí, pero ¿qué entendiste vos cuando yo te dije eso? Ah, bueno, arreglate con mi abogado. Algo así. Puede llegar a pasar. O puede ser que durante todo el resto de la historia no sepan que en realidad no se están entendiendo, porque también pasan estas cosas. Qué frío que hace, ¿no? Sí, hace mucho frío, pero cada uno desconoce cuál es el frío que siente el otro. Y vamos por la vida pensando que nos entendemos, pero no. ¡Viva la libertad! ¡Obvio! Pero ¿qué entendés vos por libertad? ¿En qué pensás cuando usás la palabra libertad? ¿Junta Quinte?
ejemplo, saben que es Kunta Kinte, el personaje de una película de esclavos de cuando yo era joven, perdón. Raíces, pero a veces tiro referencias que me digo, no, son extemporáneas, Germán, no te van a entender. ¿Cómo es la película esta de Tarantino? Django desencadenado. Pensás en qué buena película. Véanla, si no la vieron, vean Django porque es todo lo que está bien en cine. O pensás en otras cosas, carajo. ¿Pero no hay algún punto de consenso con esas palabras? Sí, no. A ver, qué buena pregunta, gracias. Qué buena pregunta. Una vez, el hijo de un filósofo que no voy a nombrar porque es polémico, dijo, la vida es un más o menos. Y las relaciones sociales son un más o menos. Y la comprensión de las relaciones sociales, incluido en eso la comunicación, es un más o menos. Cuando yo uso una palabra, significa más o menos lo que yo quiero que signifique y lo que el otro más o menos entiende. La comunicación es complicada. A ver, me permito un desliz. Hay un libro que a mí me gusta mucho de Lewis Carroll que se titula Alicia en el País del Espejo, donde hay un personaje que se llama Humpty Dumpty, que es como un huevo que se balancea en el filo de un muro cuando Alicia lo encuentra por primera vez. Algunos analistas dicen que ese es el muro del lenguaje de Lacan. Con eso te digo todo. Entonces, hay una conversación donde Humpty Dumpty tiene puesto algo que Alicia no se da cuenta de si es una corbata o un cinturón. ¿Por qué? Porque en el huevo el cuello no se distingue muy bien de la cintura. ¿Dónde termina la cintura y empieza el cuello? Esta referencia, que parece caprichosa, tangencial, absolutamente irrelevante, no lo es tanto. El tema de las diferencias es fundamental. Sabemos lo que es el amarillo, sabemos lo que es el rojo, sí, pero cuando uno ve un círculo cromático es incapaz de decir en qué preciso momento el amarillo pasó a ser rojo. Esto sucede también con el lenguaje. Entonces, se ponen, no me acuerdo si era una corbata o un cinturón, la verdad, pero Humpty Dumpty le dice que es un regalo de no cumpleaños de la reina de corazones. Y le dice, ¿un regalo de qué? De no cumpleaños, le dice él. Qué raro, dice, porque donde yo vengo celebramos los cumpleaños y nos regalamos cosas el día del cumpleaños. No entiendo bien eso del no cumpleaños. Y Humpty Dumpty le dice algo que es bastante razonable. Le dice, bueno, pero no te conviene, porque si un año tenés 365 días y a vos te hacen un regalo, hay 364 días donde no te regalan nada y a mí sí. Y le dice, esto es un glorioso para ti. ¿Un qué? Un glorioso. ¿Qué quiere decir un glorioso? Le dice Alicia. Y Humpty Dumpty le dice, glorioso es un argumento bien contundente. A lo que Alicia responde, glorioso no significa un argumento bien contundente. Y Humpty Dumpty dice que cuando él usa una palabra, esa palabra significa exactamente lo que él quiere que signifique, porque para eso le paga. Para eso es su palabra. Y es un argumento bastante contundente. Y Alicia le dice, la cuestión es ver si a una misma palabra le podés dar tantos significados diferentes. A lo cual Humpty Dumpty responde, y acá termina Lewis Carroll, lo que importa es cuál es el significado más importante. Yo hubiese agregado que otro problema es ver cómo hacer para hacerle entender al otro cuál es ese significado más importante o para que coincidan. Entonces, esta digresión es como para decir, bueno, cuando hablamos en realidad estamos manejando una herramienta bastante imperfecta. ¿Por qué? Y porque depende de arbitrariedades, subjetividades, de qué valor le das
a las palabras? ¿Qué matiz le das a la palabra, no? De repente también me acuerdo cuando fue el atentado a la AMIA, había alguien que entrevistó a un rabino y el rabino, me acuerdo, esto no me lo pude olvidar más, el tipo decía, un periodista tituló que había perfume a sangre en el aire, y me parece horrible que haya dicho eso, porque la sangre derramada no tiene perfume, la sangre derramada hiede, tiene hedor. Probablemente no existan los sinónimos como los entendemos habitualmente, que haya dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo. Cada palabra tiene su matiz, pero también probablemente una misma palabra utilizada por dos personas diferentes también va a tener este matiz diferencial. Entonces, la comunicación, a pesar de todo, funciona. Estamos acá, estamos hablando. Yo, si no tuviera el convencimiento de que más o menos funciona, sería el pedo todo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero, ¿se acuerdan cuando veían el esquema de la comunicación emisor, receptor, canal? Eso lo vamos a trabajar en el próximo teórico que tengamos. Vamos a volver a eso. Pero había un concepto que era el concepto de ruido. ¿Se acuerdan? Y el concepto de ruido, si uno lo piensa así en esos términos tan básicos, ruido es esto. Esto es un ruido. Se me cayó el celular. Cuando yo genero un ruido en el canal auditivo por el cual también circulan mis palabras, genero una interferencia. Pero esta es una idea muy limitada de ruido. En realidad, ruido es todo aquello que de alguna manera viene a mediar en la comunicación generando una distorsión. En comunicación, para mí, el mayor ruido que hay es no tener en cuenta que el otro puede estar escuchando algo diferente cuando yo digo algo que para mí es absolutamente claro. De hecho, la explicación que yo les estoy brindando, para mí, es absolutamente clara, porque yo entiendo lo que quiero explicar. Pero sería muy mal docente si diera por sentado que lo estoy haciendo bien, o que en todo caso que el encaje es perfecto. Quiere decir, yo lo puedo, de vuelta, no podríamos hablar de estar haciéndolo bien o mal. Yo lo digo de una determinada manera. ¿Ustedes lo escuchan de esa misma manera? No sabemos. Yo puedo preguntar, ¿se entiende todo esto que vengo explicando hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Bueno, dos dudas. ¿Cómo saben que lo entienden? Por ahí creen que lo entienden, pero no lo entendieron. De alguna forma lo entendés como mediatizado por lo que vos conocés, sabés, leíste, por tus circunstancias. Me encanta que uses la palabra circunstancia. Está muy bien. La otra duda, cierro lo que venía diciendo, es si ustedes me dicen que sí, porque realmente están convencidos de que entendieron o porque el docente está preparado.